Hombres y mujeres libres. Una vez más, Radio Antorchas tiene el placer de contar con la presencia de Adolfo Storni, historiador y amigo de la casa, esta vez para contarnos acerca de la vida y obra de Augusto Timoteo Bandor, sindicalista argentino surgido en la década del 60, quien intentó realinear las tropas del peronismo que se había caído en la última parte de la década del 50, debido a la Revolución Libertadora, golpe de Estado que destituyó la presidencia de Juan Domingo Perón. Bandor tuvo la particular idea de relanzar el peronismo sin Perón. El Pocho, en el exilio desde 1955, no tenía otra alternativa que mirar todo desde el extranjero. Por otro lado, Bandor intentaba armar su propia tropa dentro de las filas del justicialismo, pero él solito. La pregunta que le haremos a Adolfo es: ¿sentía que estaba siendo leal al peronismo o fue un aprovechador y vio la oportunidad para intentar hacerse cargo del partido? Esta y otras cuestiones serán contadas por Adolfo. Si sos seguidor de nuestro podcast de historia, quédate, porque escucharemos detalles poco conocidos de la vida de este sindicalista que, pese a tener una vida política corta, fue intensa y es parte de la historia argentina de mediados del siglo pasado. Espero que les guste la charla. Adolfo, en cualquier momento, te instalás acá en mi casa. ¿Cómo estás? Che, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Fabián? Bueno, último programa del año para mí, espero que Sí, me sí, des sí. vacaciones. Te volví loco y encima en diciembre dos veces. Mirá vos. Sí, ¿viste? Sí, pero bueno, ¿viste? Son temas medios que los venimos tocando de costado, de soslayo, y porque son personajes que ya hemos hablado en algún momento, así que no es tan difícil, digamos, volver a recrear estos años. No, no, no. Y tuvimos la habilidad de ir, volver, volver de nuevo a otra época, ir para adelante, volver para atrás. No lo hicimos en una correlatividad, pero bueno, los programas están todos guardados. Hoy Sí, toca sí. hablar de Bandor. Augusto Timoteo Bandor, alias el Lobo Bandor. Sí, un personaje interesante que se hizo fuerte, muy fuerte, uno de los hombres más fuertes de la política y el sindicalismo argentino en la década del 60, ¿no? Casi a la par de presidentes, de militares, de empresarios, un tipo con mucho poder en esos años. Ese era el poder que tenía, que había conseguido, y la mediatización también, ¿no? Porque figuraba, o sea, salía en todos lados, diarios, era noticia Bueno, siempre, ¿o no? sí, sí, era muy hábil, era un gran negociador, tenía buena llegada, era un tipo que siempre tenía llegada hasta con los gobiernos que eran, digamos, antiperonistas, tenía llegada con los militares, con la prensa, con los empresarios. Era una persona que tenía un estilo, viste, golpeaba para negociar, golpeaba, te pegaba para negociar. Y eso le fue generando amigos, admiradores y también enemigos, ¿no? El contexto de la época, vamos a decirlo, porque, bueno, el asesinato de Bandor fue en el año 69. ¿Qué pasó años anteriores y a partir de qué año Bandor empezó a ser una figura pública e importante también? Sí, bueno, él se incorpora, un personaje, digamos, una vida interesante. Él nace en Entre Ríos, familia de inmigrantes, los padres eran de origen francés, pero de ascendencia holandesa. Desde de chico, digamos, terminando la adolescencia, se engancha en la Marina y está varios años enganchado en la Marina hasta que renuncia, como pide la baja como cabo, y ahí se queda en Buenos Aires y entra a trabajar en la Philips, que en esa época, bueno, empezaba toda en el principio, en el gobierno de Perón, toda la industria, el principio de la industria electrónica, ¿no? Que hacían heladeras, hacían, bueno, distintos electrodomésticos, ¿no? Las lamparitas, todo ese tipo de La cosas que eran industria muy metal fuertes. liviana, ¿estamos, digo Sí, bien? metaliviana, pero también, bueno, relacionado a a la electricidad, ¿no? Y él ahí hace una carrera bastante meteórica, al poco tiempo es delegado, todo eso transcurre en los años del peronismo, después cae Perón,
es encarcelado 6 meses por la Revolución Libertadora. Y después, en el gobierno de Frondizi, producto de los pactos que había hecho Frondizi con Perón, se normalizan los sindicatos, ¿no? Y se los devuelven a los peronistas, ¿no? A los líderes peronistas. Y ahí eh, empieza la carrera, si querés, importante de Bandor, donde es electo secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, el gremio más poderoso que existía en esos años, más de 500.000 trabajadores metalúrgicos, y por otro lado también líder de las 62 organizaciones peronistas, que era el brazo político del sindicalismo, o era el peronismo en los sindicatos, ¿no? Y él ahí se hace fuerte, en todos esos años, es muy, muy duro para negociar con Frondizi, les hace huelgas, pero también terminaba transando, es muy duro con Ilia, es el que arma toda la estrategia para desgastarlo, es el que suelta tortugas en la calle Florida para Sí, burlarse sí. de Ilia, que fue famoso. Y Fue el creador entonces del apodo de Tortuga sí, Ili. sí, no, por un lado sí, pero también era una caricatura de la época. Y él, en distintos conflictos metalúrgicos, pero también sindicales, él va teniendo un protagonismo muy importante, ¿no? Y hay una huelga metalúrgica muy grande que dura un mes, y eso se termina, digamos, terminan arreglando, y ahí había un funcionario que tuvo muchos años vigente, se llama Rubens San Sebastián, que era un funcionario de carrera al Ministerio de Trabajo, pero que estaba con gobiernos civiles, con militares, y pega muy buena relación con Bandor, y bueno, y con él iban haciendo todos los acuerdos. Y este acuerdo, si bien implicaba un aumento salarial, también había alguna pérdida de derechos laborales, ¿viste? Y se exigía un aumento importante de productividad. Entonces, ahí empezó, si querés, el rumor de que Bandor transaba con la patronal, de que le habían dado dinero para firmar el acuerdo, cosa que, digamos, siempre fue el rumor de que era un tipo que transaba, que iba al límite, pero después transaba, pero él va madurando en él, digamos, el político, a la par, digamos, del líder sindical, donde él, en gobierno de Ilia, tiene una actuación en un frustrado intento de retorno de Perón, ¿no? En 1964. Y él estaba en la comitiva y él lo organizó, pero bueno, siempre había sospechas, ¿no? De si él no había hecho todo esto sabiendo que iba a fracasar, como que quería demostrar que era imposible el regreso de Perón y que había que ir evolucionando a un peronismo sin Perón, ¿no? A un partido laborista, como era, digamos, el modelo británico, si querés, pero bueno, también en otros países. Y eso le fue generando mucho poder en la política, en el Partido Justicialista, que estaba proscripto en esos años, pero había neoperonismo, y a enfrentarse con Perón. En muchas candidaturas lo termina enfrentando porque compiten candidatos, si querés, peronistas puros y candidatos bandoristas, Sí, sí, y bueno, y eso iba, cada uno tenía una lista propia, una ¿no? lista, sí, una lista con un partido distinto. Entonces, eso también crece la sospecha, ¿no es cierto? Y bueno, y hay un quiebre con Perón en algún momento, a partir de eso, del 1964, después en el 65 fueron estas elecciones, que el caso más emblemático fue en la provincia de Mendoza, donde por ir el peronismo dividido gana el Partido Demócrata, los conservadores, y después él apoya fuerte el golpe de Onganía, tenía muy buen diálogo con varios funcionarios, incluso se había juntado con Onganía, porque tenía diálogo con varios funcionarios desde el área de política, de interior, Ministerio de Interior, pero también de lo que era trabajo. Obviamente hablaba con todos los ministros, tenía muy buena llegada, y esa relación es la que a él le permite luego algo que nunca Perón había querido hacer, que es obtener para los sindicatos el manejo de las obras sociales. O sea, que el que le da las obras sociales a los sindicatos no es Perón, no es Frondizi, es Onganía, ¿no? Dictadura militar.
Y Y fue un él, poco bueno, y Bandor fue un impulsor, digamos, o sea, estaba en la rosca de eso, estaba o en la rosca. Sí, 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 esa es una victoria personal de él, ¿no? Así que él tiene una participación, viste, muy activa en ese golpe. Pero también en esos años, un poquito antes del golpe, un mes antes del golpe, ocurre, ya había, viste, mucha interna en el sindicalismo, ¿no? Desde los sectores más, si querés, componedores y transeros, a los sectores más combativos que se iban hacia posiciones de izquierda, ¿no? Ya el sindicalismo peronista ya venía dividido, ¿no? Y hubo un famoso caso, que esto es en mayo del 66, donde en un cuarto intermedio de un congreso metalúrgico van a un bar en Avellaneda. El bar se llamaba La Real, la Confitería Real, y ahí se empiezan a discutir, ¿viste? Entre distintas mesas. En una estaba Bandor con su segundo, que se llamaba Rosendo García, y otra mesa, había otro, bueno, y empiezan a discutir. Después se putean, después uno saca el fierro, después el otro se asusta, dispara, bueno, se arma un tiroteo y mueren tres. Uno de los muertos era Rosendo García, ¿no? Que era el segundo de la UOM, era el secretario adjunto, y era el que estaban posicionando para ser candidato, a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Había conseguido, una cantidad importante de respaldo de unidades básicas. Y bueno, incluso una hora antes de su muerte había ido al programa de Neustadt y le había dicho que quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? También están las conjeturas si Bandor estaba celoso, viste, por el rápido ascenso, por el protagonismo que venía teniendo su segundo. Pero la cuestión, que dicen que ese tiroteo, algunos, como lo decía Rodolfo Walsh, que hizo un libro, ¿Quién mató a Rosendo? Un libro de investigación, un poco de ficción, pero bueno, tratando de recrear qué pasó ese día. Y él decía que la bala, había salido de un disparo que había hecho Bandor. Después había testigos que decían que Bandor no estaba armado, pero bueno, eso provocó mucho igual te ruido. digo, Y no, quedó cajoneado en la justicia y nunca se supo. totalmente, caso policial cajoneado. No avanzó nunca la investigación. Y después, ya en el gobierno de Onganía, el enfrentamiento sindical o la interna sindical era muy fuerte y se quiebra la CGT, ¿no? Se produce una fractura. Una parte, que era la CGT Azopardo, queda con Bandor, y después estaba la CGT de los argentinos, más de izquierda, más combativa, que era de Raimundo Ongaro, ¿no? De los gráficos. Y uno de los Ongaro tenía medios, y desde un periódico que se llamaba digamos, que financiaba la CGT de los argentinos, Rodolfo Bosch empieza toda esta investigación y va entregando lo que después se arma en un libro. Y toda esta acusación contra Bandor, ¿no? Y ahí empieza, si querés, el ocaso de Bandor, porque empieza a verse, mezclado con hechos policiales, como se lo veía a algunos como traidor a Perón, como rosquero. Después, viste, algunos lo acusaban de agente del imperialismo. Tenía diálogo con los Aparte, militares, hablaba con la embajada de Estados Unidos, viste, empezó a y tener un disculpame, montón de... al tipo le gustaban los burros, Sí, sí, viviendo en el hipódromo con la carrera y terminó con un montón de caballos a sí, su tenía, nombre. tenía caballos de carrera, era fanático, pero como muchos otros, ¿no? Y hay en 1968, digamos, después de la ruptura de la CGT, hay una huelga petrolera y él la boicotea, la huelga, ¿viste? Entonces también muchos sindicalistas estaban calientes con él, ¿no? Y después tenemos al año siguiente el Cordobazo, que fue como una revolución popular instigada por la izquierda, los sindicatos, la juventud, que bueno, destrozaron, quemaron, se enfrentaron con la policía, con el ejército, estado de sitio. Fue un caos. Es un lindo tema para el año que viene, el Cordobazo, Cordobazo y porque Rosariazo, hubo otro también más, y menor. Rosariazo, porque el Cordobazo fue como el golpe final al gobierno de Onganía, ¿no? Y un mes después, del Cordobazo, que él había condenado, ¿no? Porque él era, en el fondo, no era un tipo, a pesar de que lo había conocido al Che Guevara, lo había visitado en Cuba, de regreso de uno de los viajes a España, cuando lo conoce a Perón.
sea, a pesar de que él tenía muy buena llegada con los comunistas y siempre trataba de meterlos en todos sus armados políticos, porque en esos años no era puramente peronista el sindicalista. Había, viste, sindicalistas radicales, socialistas, comunistas, digamos, no había una hegemonía total del peronismo, no había bastante vida interna, ¿no? Mucho más que ahora, si querés. Y llegamos a un momento donde él, si bien ya se había reconciliado con Perón, lo había ido a visitar, pero Perón parece que le advierte, bueno, usted este, viste, anda hablando con mucha gente muy distinta, y bueno, y algunos se va a enojar, como que dicen que Perón le advirtió que si seguía así lo iban a hacer boleta, ¿no? Porque el tipo, como dije, hablaba con los militares, hablaba con los empresarios, hablaba con la Embajada de Estados Unidos, y bueno, llega el momento que llegamos al día fatídico, el 30 de junio del 69, él estaba, digamos, a pesar de que tenía protección y tenía su guardaespaldas, estaba en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica en Parque Patricios, calle Rioja, y se hacen pasar por oficiales de justicia que precisamente venían, que querían hablar por el caso, viste, de las muertes en la Confitería Real, donde habían muerto tres metalúrgicos, y engañan, parece como que los conocían incluso, se hacen pasar por oficiales de justicia, también por Policía Federal, y empieza a haber todo un revuelo bajo un griterío, y sale Bandor de su oficina, cosa que digamos, no debería haber hecho, porque él estaba como blindado, y ahí cuando sale lo acribilla, ¿no? Le meten unos cuantos tiros. Dicen algunos testigos que uno lo conoció, entonces ahí empiezan todas las conjeturas de quién fue el que lo mandó a matar, ¿no? Lo raro del caso, que el asesinato se reivindica casi 2 años después. Sí. O sea, al momento de morir, nadie se hizo cargo del asesinato. Y todas las conjeturas, fueron los militares, lo mandó matar Perón, fue la Embajada de Estados Unidos, fue fue el otro, ¿viste? Fue la CGT de los argentinos, bueno, 10.000 hipótesis. Interna de la UOM, 10.000 hipótesis. La Bueno, cuestión es que o recién, sea, casi a los 2 años, todas esas teorías podían ser válidas porque la verdad era un fuego sí, sí, cruzado, por no decir sí, todo, una palabra fea, era un quilombo eso. sí, todas y ninguno. Bueno, la cuestión es que hay una organización que se llama Ejército Nacional Revolucionario, el ENR, y, y la misión se la encargan al Comando Héroes de la Resistencia Domingo Blajaki, que era uno de los que había muerto en la Confitería Real, ¿no? Pareciera, y porque esto hay testigos después, y se lo reivindica, había un personaje que se llamaba Cabo, que había Dardo Cabo, que era hijo de otro sindicalista, fundador de la Unión Obrera Metalúrgica, Armando Cabo. Bueno, la cuestión es que este tipo tenía relaciones con Bandor. Bandor había financiado eh, un operativo, que secuestran un avión comercial y aterrizan en Malvinas, ¿no? Y hacen una especie, viste, de reivindicación de soberanía, y bueno, como que quieren tomar Malvinas, y justo de casualidad en el avión iba Héctor Ricardo García, el de Canal 2, y Crónica, y bueno, cubrió toda esa gesta, digamos, de soberanía popular, bla, bla, bla. Así que como que ellos se conocían, porque dicen que Bandor había financiado esa aventura, pero la conjetura que sí, toda esta gente después se plega masivamente digamos, cuando se unen varias organizaciones subversivas en Montoneros, hay una fusión, y bueno, toda esta gente después termina en Montoneros. El resumen es que Bandor, un tipo que generó un montón de poder, se enfrenta a Perón, quiere desplazar a Perón, quiere hacer un peronismo sin Perón, fue muy combativo con los gobiernos democráticos, fue bastante más conciliador, o pegó más onda con toda la gente del gobierno de Onganía, y hubo situaciones también, bueno, hechos así casi delictivos que lo involucraron, como fue este asesinato de estos líderes sindicales ahí en la Confitería Real, pero también era un tipo que muchos, admirado por muchos, denostado por muchos,
era el ejemplo, viste, del sindicalista que pegaba, pero que tenía sus códigos, viste, que negociaba duro, pero terminaba acordando, que respetaba los acuerdos, ¿no? Y fíjate que sus dos pollos, que lo suceden uno en la CGT y otro en las 62 organizaciones, son precisamente dos metalúrgicos. En las 62 organizaciones, Lorenzo Miguel, el Loro, y en la CGT, José Ignacio Rucci. Rucci falleció también muerto, muchos años después, en el 73, y la muerte de Bandor, si Bueno, bien no tanto, ¿eh? había, 4 años si bien después. 4 años después, pero si bien hubo algunas muertes anteriores, después de Bandor vienen dos muertes muy fuertes, muy, muy, muy importantes, de alto impacto. Una fue la de Alonso, que había sido líder de la CGT, que había estado enfrentado, había sido aliado y enemigo de Bandor, y después, y en la misma época, Aramburu. Y ahí empieza la violencia política, ¿no? Los asesinatos de Bandor, Alonso y Aramburu, 1969, 1970, es el comienzo de la guerra, de la interna, digamos, de la interna peronista o la interna entre la izquierda y la derecha peronista, digamos, todo lo que arrastra a la sociedad argentina, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, bueno, toda esa especie, a mí me gusta llamar guerra civil que tuvimos los argentinos hace 50 años, donde las cosas se dirimían con muertos en la calle, ¿no? Adolfo, yo te quiero hacer dos preguntas con respecto a todo este tema. Este, uno es tanto la carrera política de Bandor como inclusive la de Rucci, que también tuvo su mismo final trágico y que hicimos un programa hace poco, exclusivamente sobre Sí, Rucci. Los dos sí, tuvieron una carrera corta, vamos a decir, fue muy corta y abrupta y se la cortaron, o sea, corta sí, porque se la cortaron directamente, le hicieron boleta. sí, 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 Este, sí. eso Bandor, era porque Bandor, había una cierta élite que no quería que surgieran personalidades desde, obviamente, más abajo, o era simplemente, bueno, el clima de violencia era tal que un día alguien dijo vamos a matar a Bandor, y otro día dijeron vamos a matar a Rucci, vamos a matar a Buru y así. bueno, a ver, a Bandor lo matan por traidor, digamos. Él dice que había traicionado al movimiento trabajador peronista, ¿no? Porque había transado con empresarios, con militares, con la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Lo ven como que claudicó las banderas históricas del peronismo, ¿no? Y de alguna manera también Perón le había dicho, ¿no? Mirá, no, estás jugando con fuego, no te juntes con fulano, mantenete al margen de tal tema. Parece que Perón le advirtió, y Perón así lo hizo saber, ¿no? Porque hay cartas donde él escribe y comentarios de él donde él dice el contenido de esa reunión que había tenido en abril del 69, o sea, 2 meses antes que lo maten. Y ya le dijo, mira, tu vida está en peligro, ¿no? Te van a matar. Bandol muere a los 46 años, fíjate, muy joven. Y son todos estos líderes sindicales, vos fíjate, los líderes sindicales del peronismo se había aburguesado, viste, el sindicalismo con Perón. Viste, el sindicalismo del gobierno peronista 46-55 se aburguesa y era, viste, títere del partido peronista. No si bien Perón le había dado, viste, lugar en las listas, en el Congreso, etcétera, pero era un peronismo, era un sindicalismo manso, viste, no combatía, y casi todas las huelgas que hubo en el gobierno de Perón, de ferroviarios y de otras así industrias clave, no eran precisamente los peronistas los que estaban en el conflicto, sino que eran comunistas, socialistas, anarquistas, radicales, etcétera. Eso por un lado. Entonces, cuando cae el peronismo y empieza la resistencia peronista, bueno, todos estos líderes, o todos estos jovencitos, porque eran tipos de 20 y pico años, arman la resistencia peronista, y cuando se normalizan los sindicatos y se eligen las autoridades, son los que después terminan siendo los líderes, ¿no? Las autoridades de los sindicatos. O sea que hubo una renovación cuando Frondizi legaliza la actividad sindical. Y son los tipos que después tienen actuación en la década del 60. Algunos llegan, muy pocos, llegan hasta, si querés, hasta la democracia, Bueno, Lorenzo pero son Miguel, por ejemplo.
como Lorenzo Miguel, que muere, digamos, ya en la época de Duhalde, creo que fue en 2002, si no me equivoco. Pero bueno, otros llegaron hasta un poquito más. Pero ahí nace otro tipo de sindicalismo, ¿no? De sindicalista. Post gobierno de Perón, habían sido por ahí delegados, habían empezado a trabajar en el gobierno peronista, pero se inician en la actividad sindical y como líderes de sus sindicatos ya en la época de Frondizi. Y había tipos muy formados, ¿no? Porque eran políticamente algunos incluso hasta intelectualmente eran tipos muy formados, ¿no? Vos lo ves al lado de los sindicalistas de ahora y los de ahora capaz que no llegaban a nada, ¿no? En esos años, ¿no? Tipos mucho más formados políticamente, incluso inteligentes a la hora de negociar. Bandor era un gran negociador, ¿no? Muy rosquero, muy transero y había generado relaciones con el poder de igual a igual, ¿no? Que eso le molestó mucho, obviamente, a Perón y a otros líderes sindicales. Sí. Y Adolfo, y lo segundo que te quería preguntar, bueno, viste que el programa le pusimos de nombre El peronismo sin Perón, Bandori y el peronismo sin Perón. Sí, Vamos a decir, fue el único que intentó hacer un peronismo sin Perón porque lo hizo con Perón en vida, justamente, lo intentó con Perón en vida. Estaba exiliado en España, pero estaba en vida. Nada que ver sí, con la experiencia de Menem, la experiencia después, más adelante, de Duhalde, de Cristina, de los Kirchner con Perón fallecido, ¿viste? Con Perón muerto. sí, No me sí, sí. imagino cómo era un discurso de Bandor de hacer un peronismo sin Perón. No Bueno, me el, el- el imagino, quiero decir, no me argumento, acuerdo. No me imagino el cómo puede ser argumento el argumento de él era que era realista el argumento, ¿no? No era una posición de fuerza, sino era muy realista. Perón no va a volver nunca, no puede volver, no quieren que vuelva, ¿viste? No, los militares y cierta parte de la clase política y empresaria, etcétera, no quieren que Perón vuelva. Nunca lo van a dejar volver. Incluso ese frustrado regreso de Perón lo detienen en Río de Janeiro. O sea que Argentina estaba, en esa época, eh, había un gobierno ya militar en Brasil y y con al total avión lo complicidad hacen pegar la vuelta y que se le vuelva hacen para pegar la España. vuelta, con total complicidad de un gobierno de otro país. Vos fíjate vos lo que era la negativa que había para que él vuelva. Después Perón manda a Isabelita, que Isabelita le agarra el golpe del 66 estando en Argentina. Isabelita había venido a Argentina a hacer campaña, viste, por los candidatos anti-Bandor. Y los años esos, 65, 64, 60, después del frustrado regreso, 64, 65, 66, son de duro enfrentamiento Bandor-Perón, duro. Después, en el 68, como dije, se quiebra la CGT, ya está muy roto el sindicalismo peronista entre la derecha y la izquierda, si querés, y ahí Bandor se da cuenta de que la cosa iba a terminar mal y busca el acercamiento, y bueno, y en abril del 69 lo va a ver, hace las paces con Perón, pero ya era tarde, ¿no? Porque la tormenta ya se había iniciado y ahora tenía que esperar que su turno, ¿no? Y él ya sabía que estaba de alguna manera bastante condenado de antemano. Sí. Por otro lado, también habíamos hecho un programa hablando de Perón en el exilio, ¿no? Todos esos años que estuvo en el exilio, porque habíamos dicho que no daba señales claras, un mensaje claro Perón desde España, como diciendo, me quedo acá, voy a volver. Se hablaba de que hablaba con gente, pero era Él, todo así en privado, en secreto, nunca se sabía nada. Entonces en el medio, bueno, aparece un personaje como Bandor que obviamente habrá, o sea, intentó hacer, o sea, resurgir el Partido Peronista sin Perón. sí, sí, fíjate que ninguno le hace sombra a Perón desde la política, ¿no? El que le hace sombra es un sindicalista, fíjate vos la ironía, ¿no? Y un tipo del gremio más poderoso, encima. No de cualquier gremio, del gremio más poderoso. Y el realismo de Bandor era decir,
o pensar que era imposible el retorno, ¿no? Y él lo que hacía era, bueno, vamos a hacer un peronismo sin Perón, sin una figura así de un caudillo, sin un partido tan verticalista. eh, y si bien él no era candidato a nada, y él lo que era un tipo, viste, un hacedor, si querés, de candidatos, y era un padrino, él no, nunca ni quiso ser presidente, ni gobernador, ni legislador, nada de eso en las elecciones que tuvo Argentina. Pero bueno, en el gobierno de Ilia, él que controlaba los partidos estos neoperonistas que había, metió, digamos, gran parte de la bancada peronista en el Congreso de Ilia era bandorista, ¿no? Era de la rama de él. Fíjate que estaba preocupado Perón, que como él no pudo venir en el 64, la manda la mujer. La mujer tuvo casi un año acá, haciendo campaña, entrevistando, alineando, buscando consensos, tratando de criticar a los díscolos, a los bandoristas. O sea, fue bastante duro, ¿no? Y ahí, bueno, ¿te acordás que dijimos que en ese viaje que hace Isabel Perón en el 65, 66, ahí lo conoce a López Rega? Y López Rega se le pega como estampilla y no la larga hasta el 75, ¿no? O sea, fíjate que tuvo 10 años al lado del matrimonio y después de la viuda de Perón. Sí, sí, sí. Y Bandor nunca se supo, nunca dijo él de que sus ambiciones, sus intenciones era ser No, presidente. no, Él, nada, no. él, por un lado, trató de armar un espacio, o por lo menos trató de alinear la tropa dentro del peronismo bajo su nombre, y mandó Sí, gente a candidatearse a ciertos lugares, sí, provincias, legislaturas también, y ese sí, tipo de cosas, ¿no? sí, 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 O no sí. llegó a Y, tiempo, y bueno, no, lo también mataron era un tipo joven y fíjate que el contexto, digamos, en esos años hubo dos elecciones a presidente. Él le tocó, cuando cae Perón, hubo dos elecciones a presidente, Frondizi y Ilia. No hubo, entre el 55 que lo derrocan a Perón y el 69 que muere Bandor, o sea, en 14 años hubo dos elecciones de presidente. O sea que tampoco, capaz que su hora no había llegado, ¿viste? Pero él nunca manifestó su intención de ejercer, ¿viste?, la función pública. Yo creo que él era consciente del poder que le daba el voto de los metalúrgicos, el poder que tenía él dentro de la CGT, cómo negociaba. Él encontró el gustito era el gremio más fuerte, ¿no? Más más fuerte fuerte. incluso en Y él cantidad también, lógicamente. cuando vos le encontrás el gustito a negociar y cuando vos sabés que el del otro lado es débil o le vas a sacar cosas, y bueno, el tipo se tomaba partido, ¿viste? Tomaba provecho de eso. Fíjate que él, una empresa le había regalado al sindicato un Mercedes-Benz, él se manejaba en un Mercedes-Benz, que era, digamos, un regalo de una empresa al sindicato. No pude averiguar cuál era la empresa, pero creo que era una empresa extranjera, ¿viste? Me olvidé después, o sea, lo vi, lo leí, lo mencionan en varios lugares, pero después digo, voy a averiguar quién era la empresa que le regala el Mercedes-Benz a Bandor. Mm. Bueno, Adolfo, un momento más de la época violenta que vivió Argentina, ¿no? Sin dudas, la década del 60 y del 70 fueron tremendas, ¿eh? Hay que Sí, tener en cuenta que entre Bandori y Rucci pasaron solamente 4 años. No es sí. nada. Y eran los tipos más poderosos, ¿viste? Que había dado el sindicalismo argentino en la década del 60, ¿no? Fíjate, Mm. un dato curioso, el día del asesinato, había hablado primero con Neustadt, el periodista, y después estaba hablando con Cafiero. Y se estaba por juntar, 2 días después, se estaba por juntar con Onganía, porque estaba preocupado Bandor de lo que había sido el Cordobazo, de ciertas debilidades del gobierno, de lo que podía pasar, sobre todo si ganaba la rama de izquierda del peronismo, ¿no? O sea que el tipo tenía su... Perón mismo desde España había dicho que el Cordobazo fue obra exclusiva de la izquierda.
que el Sí, 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 peronismo sí, sí. no había Y se participado. asusta, bueno, porque lo organiza Tosco, que era un dirigente comunista, digamos, lo que organiza es el sindicalismo de izquierda, el que organiza todo el cordobazo, ¿no? Que Córdoba era fuerte, ¿no? Con muchos sabotajes, con muchos incendios y mucho daño material, con muertos también, muertos, heridos, etcétera. Fue duro, ¿no? Eh, y, pero después están, viste, esta persona, Cabo, que dije, ¿no? Que es al que se le atribuye la muerte, ¿no? Y la organización. Dentro de todo, por ser aficionado y fue uno de los primeros, viste, actos terroristas, bastante fácil fue todo, ¿no? Pues se impostaron una identidad, llegaron fácil, fueron hasta el primer piso donde estaba la oficina de Bandor. Bandor abrió la puerta para ver qué pasa, qué tanto alboroto, o sea, fue bastante como si la gente que lo mató se hubiese manejado con cierta comodidad barra impunidad. No solo eso, no lo agarraron, no los agarraron, porque No, no, y no, los y la mataron y investigación, salieron, se cero. fueron. Una investigación que nunca llegó a nada, ¿vos sabés? No, 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 no tuvo avance en la investigación del asesinato de Rucci. La mujer de Rucci trabajaba en el policlínico metalúrgico, y Orden, sí. casi como que lo recibe ahí, ¿no? O sea, fíjate, a pesar de todo lo que se dice, la mujer trabajaba en un hospital y siguió trabajando en el hospital hasta que se jubiló. Era como una institución, ¿no? En el sanatorio de los metalúrgicos, la mujer de Rucci, que había sido también delegada, era una mujer que Rucci la había conocido en la Philips, era también empleada ¿Rucho o en la Bandor? Estamos Philips. hablando de Bandor. Bandor, perdón, no sé, dije mal. Bandor la conoce en la Philips y, y bueno, y desde primero son compañeros, ¿viste? Son compañeros en las luchas sindicales hasta que se terminan enamorando y se casan, ¿no? Y el tipo tenía, por más, ¿viste? Que se manejaba en un Mercedes-Benz, que le gustaban los caballos de carrera, que iba al hipódromo seguido, vivía en un departamento de 3 ambientes, bastante modesto, o sea, nunca fue nunca se demostró, viste, que un tipo que se había enriquecido y de hecho después, viste, la viuda tuvo un pasar bastante apretado y los hijos eran chiquitos, ¿no? Cuando él lo matan tenía hijos muy chiquitos. Así que son esos sindicalistas eh, que hoy no pegan, ¿no? Con el estereotipo que tenemos de sindicalistas del año 2024. No, no, seguro Eh, que no. Tenían, digamos, podían ser combativos, podían ser complicados, podrían estar equivocados, pero tenían sus códigos, tenían su decencia, tenían, viste, sus principios, sus valores, ¿no? Era muy distinto a lo que después fue el sindicalismo, si querés, de la vuelta de la democracia, ¿no? Donde ahí ya, si bien venía de antes los vicios, ya se descontrola, ¿no? Y bueno, termina haciéndose esa conjunción de sindicalista, político y empresario, ¿no? Yo siempre digo, a veces no sabés No, y con quién dueños de estás. estancias. Hubo algunos sindicalistas que, Sí, sí, sí. patrones de estancias, no de estancias, o sea, que no, se atornillaron en el sindicato y no Sí, 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 se sí. iban No más. tenés Sí, sí. tipo de décadas, ¿no? Pero bueno, es un personaje pintoresco, interesante, marcó toda una época. Podemos decir que uno de los hombres más fuertes de la Argentina de los años 60. Yo me animo a decir que Bandor era de los 5 tipos más fuertes que tenía el país, ¿no? Por la influencia que tenía, ¿no? El peso, la influencia, la forma de dirimir los conflictos, ¿no? Era un tipo bastante, bastante, bastante hábil, ¿no? Muy hábil. Mm. Bueno, Adolfo, terminamos el año, una vez más, un año más terminamos. Un año más, un año más. Sí, Espectacular, ¿eh? ¿Cuántos programas que hacemos, eh? sí, sí, estuvo Me bueno. parece que este es el número 30. Si no es el 30, es el 31, una cosa así. Es Me- impresionante. me- puede ser, porque la otra vez yo me acuerdo que hace poco, no sé si fue cuando estuvimos con Alberto, hablaste del 29. Puede ser que sea el 30 ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Así sí, que bueno, puede ser. bueno, y por Bueno, varios más el año que viene, vamos, vamos. mucho material para el año que viene. Me gustan mucho estas décadas, así que vamos a tratar de hablar del Cordobazo, vamos a tratar de hablar de
de algún otro político tapado de esos años. O sea, voy a investigar algo más, a ver qué se nos ocurre, ¿no? O sea, ¿Qué te pareció la charla con Adolfo Storni? Siento un orgullo inmenso y un agradecimiento gigante hacia Adolfo por aceptar participar siempre y por poder escucharlo, que nos cuente prácticamente toda la historia argentina. Son 25 programas hasta ahora, incluido el que recién escuchaste, en donde recorrió la historia entera de nuestro país, incluso hasta la era moderna. Seguiremos el próximo año con más programas como estos. Simplemente te pido que ingreses a nuestro podcast de historia dentro de este canal para conocer nuestra historia como país, porque no me cansaré jamás de repetirlo. Un pueblo que no conoce su pasado repite siempre los mismos errores. ¿Qué te pareció este informe? Espero tus comentarios en la caja del video. Si te gustó, dale like, compartilo, suscríbete y sé miembro de este canal. Nos vemos en el próximo podcast. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.